ha proporcionado soluciones en este sector? Bueno, definitivamente la tecnología blockchain tiene un gran potencial en el sector inmobiliario. Sobre todo ha venido a transformar la forma en que se lleva a cabo y se complementan las transacciones en varios sectores, sobre todo incluyendo el inmobiliario. Además de proporcionar un sistema seguro, protegido, a prueba de fallas, uno de sus logros más recientes en el sector inmobiliario es que está experimentando una rápida digitalización e innovación gracias a la tecnología blockchain. Prácticamente la tecnología de blockchain ha venido a revolucionar lo que es el sector inmobiliario y otros sectores, aunque en el sector inmobiliario es una tecnología nueva aún, que mucha gente aún no la conoce porque la relaciona directamente con criptomonedas, pero no es así porque tiene muchas otras aplicaciones. En realidad va mucho más allá. Prácticamente en el sector inmobiliario, hoy en día podemos conocer lo que es el tema PropTech, que es la combinación de la tecnología aplicada al sector inmóvil, al sector de las propiedades, donde podemos ver que hoy no es necesario que esté físicamente un posible comprador o inversionista para invertir en un inmueble. Como dijo la compañera anterior, existen empresas como Lupin, por ejemplo, que pueden tokenizar una inversión. Esto quiere decir que no es necesario que tengas altos capitales para invertir en un nuevo proyecto inmobiliario o en una propiedad, cuando puedes partir con una menor cantidad y lo puedes hacer todo de una forma más segura, transparente y empezar a tener un patrimonio. Claro. Sí, la verdad es que justamente también hablábamos anteriormente con Néstor que ahora el sector inmobiliario se está pareciendo un poco al sector financiero con esta rápida digitalización. Así que muy interesante. Muchas gracias, Milena. Kazuna, por tu lado, ¿cómo ves el desarrollo de esta tecnología dada tu experiencia en Japón? ¿Cómo lo ves la diferencia entre Japón y Chile, especialmente en este sector? Yo creo que primero, más que nada, el mercado inmobiliario es uno de los mundos con más potencial, porque al final solo en el mundo inmobiliario manejado por gestiones inmobiliarias, ahí tiene un valor de 10.5 trillones de dólares y es uno de los destinos de inversión más preferidos por muchas personas y muchas instituciones, pero con muy poca liquidez porque al final uno no se puede, o sea, sin la tokenización es casi imposible vender. Por ejemplo, si yo tengo un departamento, no puedo vender 5% de la propiedad que tengo. Así que al final es una inversión muy tradicional, pero todavía con muy poca liquidez. Por eso he visto en estos años que, como la Macarena también ha dicho, que hay varias iniciativas acá en Chile, en América Latina y también en Japón, con ambos actores extranjeros y domésticos o locales tratando de desarrollar el mercado, la tecnología, etc. Sin embargo, creo que ahí todavía hay muy pocos proyectos que han podido lanzar, porque al final hay muchos problemas en el área de regulación. Especialmente como que el mercado inmobiliario sí es un mercado muy tradicional, sí es un mercado que existe hace mucho tiempo. Ahí también por COVID ha sido un poco más lento. Y lamentablemente sé algunos proyectos en Japón o también en Asia que han caído porque al final había un montón de iniciativas hacia la tokenización, etcétera, pero el país no ha podido seguir por todo lo que está pasando con COVID. Sin embargo, sí he visto empresas como Securitize, que fue uno de los pioneros en el mundo de Security Token Offerings en Estados Unidos. Han podido trabajar, por ejemplo, con actores locales en Japón para fomentar no su mercado de STO normal, pero el mundo de STO inmobiliario. Eso. Muchas gracias, Kazuna. Y Néstor, por tu parte, ¿por qué escogiste España para llevar a cabo el proyecto de criptocuántica y Onda Serrano? ¿Qué ventajas ves respecto a Latinoamérica? ¿Y cómo podríamos adoptar esta tecnología a nuestra región de mejor forma? Ya que como tú la llevas hasta España, me imagino que tendrás tus razones. ¿Néstor? Ah, espera, creo que estás muteado. Ahora sí. Ok, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, fuimos a España porque es el país de habla hispana justamente donde más desarrollado está todo el ecosistema cripto. Fundamos Cripto Cuántica con la idea de asistir a Latinoamérica, básicamente, así que nos fuimos a desarrollarlo allá para aprovechar
de base la modificación que ha tenido la Ley de Mercado de Valores españoles, que ha introducido, la primera en el mundo, toda una facilitación para la tokenización de cualquier tipo de activo para luego no caer en la problemática que tiene nuestro continente de depender del atributo de para captar dinero del público, debes de tener primero la autorización para ello. De esa manera, capitalizamos la Ley de Mercado de Valores de allí y tenemos la posibilidad de, no con el trámite tradicional de una cotizante, sino de una manera muy facilitada, hasta montos cercanos a los 10 millones de dólares, una alternativa muy, digamos, ágil para obtener la oferta pública y con eso poder hacer la publicidad del caso para no estar violentando la ley de mercado de valores de cada uno de los países. ¿Por qué? Porque lo que ha permitido España, que es realmente algo disruptivo, es que el activo subyacente a aquel que tokenizas en España puede estar en cualquier lugar del mundo. Con lo cual uno puede diseñar estratégicamente y aprovechar los convenios para evitar la doble imposición tributaria y una suma de atributos para los latinoamericanos que también les agrada invertir en el exterior sin bancarizar la inversión porque viaja en cripto y vuelve el retorno en cripto. Hemos encontrado todo un ecosistema, insisto, para desarrollar estrategias de negocios con clientes ya en Perú, en Argentina y en México que van a ofertar sus tokens desde España para el mercado europeo y por derrame natural para el mercado latinoamericano. Entonces, aproveché que con mis antecedentes también de promotor o desarrollador inmobiliario, estábamos ya con un solar, con un predio comprado en la ciudad de Málaga, porque si bien he desarrollado en Argentina, ya sabemos cómo está mi país y elegimos hacerlo en el exterior, y de esta manera, porque tuve que discutir conmigo mismo y nada más, podemos decir que el proyecto de Onda Serrano en Málaga es la primera promoción inmobiliaria en la historia del real estate que se va a financiar sin bancos, que se va a financiar sin hipoteca, que se va a financiar sin preventas, sino tomando en este caso con los tokenomics como estructura de cuál es la propuesta de valor al mercado. Hemos emitido también una innovación de dos tipos de tokens, una renta fija y una renta variable, y al final del día para un economista estamos diciendo que emitimos títulos de deuda con oferta pública, sin ser entidad financiera, pero sí teniendo el atributo de la autorización para ello, con lo cual voy a financiar con deuda con la posibilidad de que al cierre de la duration del título, que es la obra misma, 30 meses, la gente pueda optar si quiere cobrar en especie o quiere el dinero de retorno. Si quiere cobrar en especie, quedará como cuota parte de un vehículo jurídico que se creará ad hoc para que sea la titular del dominio. Así cada uno se puede divorciar, embargar, inhibir o morir sin que afecte el dominio del inmueble porque va a ser accionista de una sociedad. Y de esta manera viaja en un título de deuda para recibir dinero de vuelta o para eventualmente tener la participación en la vaquita, como decimos en Argentina, en el conjunto de titulares, con la alternativa que en el caso del segundo título, el primero paga una renta fija, el segundo renta variable, y con esto cierro, que quisimos decir, ¿cuál es la expectativa de un inversor en real estate? Tener lo que se llama el recorrido de precio, entrar temprano al negocio para esperar que el precio del metro cuadrado que está participando aumente. Bueno, esto tenía la problemática del ticket mínimo. Con nuestra propuesta, a partir de $600, 500 euros, puede uno contarle a sus amigos que está invirtiendo desde el pozo o en preventa en España en la cuota aparte porque la tasa variable va a ser la misma implícita en el recorrido del precio del metro cuadrado en Málaga entre el render con el que arranca y la llave de la unidad terminada. Y con esta lógica hay dos tipos de inversores que pueden sumarse al proyecto y en definitiva colaborar con el financiamiento por fuera del sistema institucional. Eso es muy importante señalar porque al final lo que permite la tokenización, ¿cierto? Es permitir el acceso a este mercado, ¿cierto? A personas que no necesariamente tienen el capital así máximo para invertir en estos activos inmobiliarios. Entonces esto es súper bueno porque, como tú dices, con un ticket mínimo, ¿cierto? Puedes invertir en tokens inmobiliarios. Eso es súper, súper interesante. Y por otro lado, creo que hubo un problema de conexión, por lo tanto pido perdón y voy a repetir un poco la introducción, especialmente a la pregunta de Macarena, porque Macarena creo que no se cortó o no escucharon lo que te pregunté y tu respuesta, así que te la voy a hacer de nuevo. Así que Macarena, ¿qué están haciendo los otros países de la región respecto a blockchain? ¿Qué áreas están más consolidadas que otras?
Bueno, como comentaba antes, los países que están usando más esta tecnología son Brasil, Colombia, México, Argentina. Perú y Chile también están empezando a usarla. Ahora empezaron más o menos el año pasado y entre este año. Y comenté algunos ejemplos, como en Argentina, que ya se están usando como medio de pago en Mercado Libre, en Gaucho Holdings, las criptomonedas. Acá en Chile comenté el proyecto que se llama Looping, que tiene su moneda cripto Looping, que representa una acción participativa en la propiedad de un activo. Hay empresas que ya se dedican a smart contracts en Colombia y que ya han hecho firmas de contratos inmobiliarios con los smart contracts. En Brasil comenté también de Resale, que ellos también se asociaron con BTG Pactual y desarrollaron una plataforma de tokenización inmobiliaria. En Panamá actualmente hay una tokenización de un resort que se llama Red Frog Beach Island, que fue tokenizado por Solid Block estadounidense y levantaron capital a través de deuda para expandir el resort. Así que como me preguntabas, yo te diría que lo que está más consolidado en la tokenización son las acciones, la tokenización de acciones y deudas, y lo que se está dando ahora que es los marketplaces que están aceptando estos nuevos medios de pago. Muchas gracias nuevamente, Macarena. No hay problema. Bueno, ahora continúo con Milena. Milena, respecto a tu experiencia, ¿cierto?, implementando herramientas digitales, ¿podrías contarnos por qué es importante entender el concepto de blockchain en este sector y cómo se aplica, ¿cierto?, con estas herramientas digitales y con tu experiencia? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, la tecnología blockchain tiene un gran potencial de transformar la forma en que se lleva a cabo y se completan las transacciones en varios sectores, incluyendo el sector inmobiliario, además de proporcionar un sistema más seguro, protegido y a prueba de fallas. Uno de sus logros recientes en el sector inmobiliario que se está experimentando es una rápida digitalización e innovación. Gracias a la tecnología blockchain ha traído una revolución tecnológica que aún muchas personas no la conocen porque relacionan directamente la blockchain con las criptomonedas y no necesariamente así. En realidad va mucho más allá, incluyendo al sector inmobiliario, ya que tiene otras aplicaciones. Esta tecnología también se está aplicando mucho en el sector inmobiliario. Se está usando un término que se llama PropTech, que es prácticamente la combinación de la tecnología aplicada al sector de las propiedades, aplicada en las propiedades. Y esto hace que realmente existan nuevas oportunidades y se desarrollen nuevos potenciales. Claro que es una tecnología muy nueva que apenas se está implementando, ya que el sector inmobiliario es tradicional. Es una transformación que la estamos recién viviendo, pero que realmente tiene un gran potencial y que vienen muchas oportunidades para nuevos inversionistas. Muchas gracias, Milena. Y tomado de la mano de lo que acaba de decir Milena, Néstor, ¿por qué se habla globalmente de dinamizar el mercado inmobiliario con tecnología blockchain? ¿En qué aspecto dinamiza la liquidez en esta industria? Bueno, básicamente primero porque el blockchain es un certificado de buena fe, que aquello que se dice queda de manera inmutable, trazable, transparente, con una huella temporal, donde no se puede tergiversar lo que ha sucedido, y porque además, gracias a la certeza matemática inherente a la tecnología blockchain, ya uno puede tener la confiabilidad, la construcción de una confianza ahora sin un intermediario, sin un papá que nos diga que las cosas están bien, le hace un banco, un notario o algún funcionario de lo que uno hasta ahora dependía, y es el grito de la anarquía ordenada que nos permite la certeza matemática de la blockchain, en donde ahora entre pares podemos construir una confianza que antes, insisto, dependíamos de sistemas centralizados, que ahora estamos viviendo esta descentralización masiva que nos permite esta autopista que es la blockchain, donde circulan los diferentes vehículos que son los distintos productos que viven en este mundo. ¿Y por qué dinamizar? Porque básicamente ahora, por lo menos en nuestra compañía Criptocuántica, decimos que la tokenización tiene que ser líquida. Léase, logramos la alquimia, hasta ahora imposible, que productos que no nos dábamos el permiso de reformular su conceptualización. Un inmueble es algo ilíquido. Ahora decimos los inmuebles fraccionadamente, bajando esa barrera de entrada y generando un ecosistema producto de las finanzas descentralizadas, que luego entiendo que se podrá hablar al respecto. Bueno, ahora transformamos algo que estaba inherente a un paquete que no se lo podía dividir, ahora se lo fracciona con una barrera de entrada muy pequeña, y sobre todo que gracias a las DeFi y gracias a los AMM, los Automatic Market Makers, uno puede, aunque suene loco, vender sin comprador, salirse de la inversión cuando se quiera, para que entonces esté el cartelito del exit, donde uno ahora ya tiene respuesta a donde antes no había, donde decíamos, sé cuándo entro pero no cuándo salgo.
de esta inversión inmobiliaria. Ahora, gracias a las DeFi, en un diseño, en un ADN de conceptualización de lo que debe de ser una tokenización, que si no es líquida, en mi opinión, no es una tokenización adecuada, bueno, uno es como el matrimonio, revalida todos los días el seguir juntos. Bueno, aquí sería lo mismo. Uno va a estar todo el día validando que quiere seguir en esta inversión porque allí está la puerta de salida y no me tienen más de rehén, como usualmente sucedía con las inversiones inmobiliarias. Esta es una de las mayores disrupciones de lo que implica, y una cosa importante, y con esto cierro, insisto, lo que dijo Milena, perdón, de lo que implica la criptomoneda asociado a cualquier palabra como tokenización, generemos un glosario, porque tenemos que acompañar a que esto se instale de manera sólida en el público, que es una criptomoneda es 2D, nace en 2D, es una idea que el mercado por oferta y demanda establece un precio y se pega esos cabezazos como ha pasado con el Bitcoin estos días, será o no por Evergrande, la compañía china, después lo discutiremos, pero una tokenización es primero algo que está ahí afuera, un 3D, que simplemente ahora se lo representa en un 2D, por lo tanto nunca se puede ir a cero y va a tener que tener cada token el racional de su precio y evolución acorde a lo que le pasa o lo que le pase a ese activo que está afuera. Por eso me parece que tenemos este potencial que va a dinamizar una industria que dependía de compradores grandes, de montos importantes y de una iliquidez innata que esto lo barre de raíz. Muchas gracias, Néstor. Y bueno, un poco como profundizando de qué manera blockchain, ¿cierto? Funciona, se podría decir. ¿Cómo se presenta esta tecnología en este sector, Kazuna? Bueno, creo que... sorry, estaba esperando una otra pregunta, así que estaba preparando otra. No te preocupes. Yo creo que en el sector es bien interesante porque como... Por ejemplo, cuando hablamos del mercado inmobiliario, o sea, el blockchain, o sea, al final, por ejemplo, en países más avanzados, por ejemplo, Estados Unidos o Europa, ya hay un tipo de configuración entre cómo funcionaría esa tecnología, como la tecnología blockchain, con el estado actual o con la regulación actual. Pero al final yo encuentro que, por ejemplo, pensando en el mundo inmobiliario, el falta de conocimiento, como dijo, o sea, el parte de que todo está asociado con como criptomoneda y todo esto, no sabe qué está pasando con ICO, no sabe qué está pasando ahí, como está mezclando muchas cosas y al final eso está dando como tal vez un negativo impacto al blockchain, yo creo. Y porque cuando hablamos a muchos actores, porque al final el mercado inmobiliario es un mercado muy, muy tradicional y con muchos actores, muchos bancos grandes que todavía, por ejemplo, acá en Chile, muchos bancos tienen una resistencia a utilizar ese tipo de tecnología. O, por ejemplo, cuando hablamos de la tokenización de cualquier inmueble, también puede ser de empresas, tendríamos que sí o sí trabajar con, por ejemplo, notarios. Pero al final, esta persona no quiere trabajar porque al final la tecnología blockchain, una tecnología descentralizada, se puede hacer todo automático, pero al final está quitando trabajo tal vez. Así que encuentro que ahí hay como algunas dificultades de la implementación, pero creo que con la tecnología blockchain, más que nada, con todo lo nuevo blockchain, o sea, ahora generalmente todo está usando Ethereum, pero por ejemplo estamos viendo el tema de Hyperledger también, porque nosotros en Wavex trabajamos con Hyperledger, creo que ahí se abre distintas posibilidades a cómo integrar distintos actores del mercado, distintos reguladores, distintas organizaciones, empresas, y lo podemos integrar adentro del sistema para poder hacer como un seamless, como un mercado que también no estamos tratando de cambiar 100% digital, pero como incluyendo todos esos actores y como buscando una manera donde podemos seguir trabajando conjuntos. Claro, justamente. Y Macarena, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué nos puedes contar acerca de lo que ves tú respecto a las compatibilidades de blockchain con los negocios inmobiliarios? Me interesa ver tu punto de vista. A ver, empezando porque el mantenimiento de los registros ha sido fundamental durante la civilización humana durante milenios, pero yo creo que todos hemos visto que esto no ha seguido el ritmo de los cambios tecnológicos del último siglo. Entonces, al final, en el estado actual, el mantenimiento de estos registros causa retrasos, desperdicios, sobrecargos, corrupción y un sinfín de riesgos de seguridad en los que al final la promesa central de blockchain viene a resolver muchos de estos problemas.
En el sector inmobiliario, ponte tú, el uso de blockchain lo que hace es agilizar, como también dijo Kazuna, los procesos de administración de contratos, las transacciones, porque todo es automático. Por ejemplo, los pagos pueden recibirse al instante, incluso fuera del horario comercial. Además, los contratos inteligentes también aceleran los procesos del due diligence previo a lo que es un alquiler o una compra-venta de inmuebles. Y esto genera que el proceso de verificación de antecedentes también sea mucho más rápido. Al final, yo digo que la tecnología ya se está usando en el registro de títulos de propiedad, porque esto es algo que se hace, en Estonia funciona así, y en línea con esto es que cada vez también vemos más gobiernos que buscan aplicar blockchain como una forma de almacenar y acceder también fácilmente a los registros de títulos históricos. Ahora, antes hay todo un trabajo previo de lo que es la digitalización de estos registros. Y es que también esta tecnología lo que hace es permitir, entre otras cosas, saber con seguridad, por ejemplo, quién es el dueño del determinado inmueble y quiénes han sido los dueños de ese inmueble durante su historia, cuáles son las condiciones legales en las que se encuentra, los permisos y certificaciones con las que cuenta, los materiales de construcción, sus costos, y todo en segundos y en un menor costo que el actual por lejos. Dale. No te iba a decir que al final, en otras palabras, blockchain lo que hace es automatizar procesos que históricamente han sido manejados por terceros. Y cuando se mitiga la influencia humana en los procesos, la verdad que se logra información más precisa, más rentable y mucho menos propensa a lo que es la manipulación. Y Macarena, tomándonos de la mano lo que dijo Néstor anteriormente respecto a la liquidez en el mercado inmobiliario, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo lo ves tú con la liquidez con el mercado inmobiliario? ¿Cómo afecta, perdón, la liquidez del mercado inmobiliario? Mira, la verdad que el mercado inmobiliario es un mercado muy poco líquido. Al final, los bienes raíces representan uno de los activos individuales muy grandes o el más grande para ser tokenizado. Piensa que los bienes raíces globales rondan como los 230 trillones de dólares y solo el 7% está disponible para los inversionistas minoristas. Y el 3% de la población mundial ha invertido en bienes raíces. Así que esto demuestra lo poco líquido que es este mercado y lo necesario que es tener un comercio eficiente con activos inmobiliarios, que eso hoy en día no existe. Claro, y dinamizarlo, como decía Néstor, ¿cierto? Exactamente. Y Kazuna, ¿cuáles son las principales barreras que antes tú estabas comentando, ¿cierto?, para incentivar la inversión mediante tokens? ¿Qué actores específicos se ven implicados con la tokenización de activos inmobiliarios y qué tanto se están excluyendo e incluyendo, ¿cierto?, en este proceso? Claro, antes de contestar esta pregunta, también quiero agregar algo que dijo súper interesante la Macarena sobre el mercado inmobiliario y que al final muchas personas no pueden invertir. Y ya como viendo los estudios, por ejemplo, generalmente una persona que gana $100,000, igual en América Latina, es un estándar bien alto. Pero si una persona está ganando, por ejemplo, $100,000, sí va a poder invertir en el mercado inmobiliario, pero no como una inversión al final. Se puede comprar una propiedad, una casa, lo que sea, para su residencia primaria, pero al final es muy difícil porque al final estas personas quizá van a tener, no sé, un crédito hipotecario a los 25, 30 años y generalmente necesitan otros 30 años para pagar por solo su residencia primaria. Y desde ahí piensa lo que esta persona no tiene acceso porque al final hay muy pocas personas que tienen el dinero a poder invertir en un segundo casa o segundo departamento como inversión. Así que al final lo que puedo hacer con blockchain es que si el mercado inmobiliario, o sea, si cualquier persona puede invertir con $1,000, con $10,000, es mucho más realístico a yo, por ejemplo, invertir en un departamento con $10,000 que $100,000 quizás, porque quizás personas jóvenes o personas que ya compraron residencia no tienen esa liquidez. Pero también viendo en el tema de barreras, al final creo que son la regulación y acá en América Latina es falta de conocimiento. No solo en el mundo de blockchain y tokenización, pero más también en la educación financiera. Porque, por ejemplo, si comparamos el nivel de educación financiera que tiene en Estados Unidos, Europa, hay muchas personas que están invirtiendo, no hay que ser en tokens, pero en acciones, bonos, etcétera. Pero comparando eso en general, acá en América Latina, hay muy pocas personas que invierten. Creo que una vez vi que, por ejemplo, en México tiene una tasa menor que 10% que la gente está invirtiendo. Pero si México está ahí, pensámoslo, ¿qué está pasando en el resto de América Latina? Así que al final creo que esos dos barreras está muy difícil, porque si la persona que sí tiene el dinero ya está invirtiendo y teniendo alta rentabilidad a través de fondos de inversión, riesgo inmobiliario, quizás ahí ellos no se sienten que hay una necesidad.
y el resto no tiene ese conocimiento, así que no tienen ganas de invertir porque no saben. Y al mismo tiempo los reguladores tampoco entienden bien. Claro, o sea, ¿tú crees que la falta de regulación se debe también a que es muy poco popular? O sea, claro, porque ahí genera desconfianza, porque aunque nosotros podemos decir que la tecnología de blockchain es segura, o sea, el contrato inteligente se puede como automatizar los términos, al final la gente tiene un falta de conocimiento, no también financiera, pero de la tecnología, así que si ellos piensan que no es seguro, no se sienten seguros, ahí ya tenemos una barrera gigante, creo. y Milena, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Por qué para ti esta integración de blockchain, cierto, aún no es popular? ¿A qué se debe respecto a tu experiencia también en Venezuela, en Colombia y en Chile? Bueno, definitivamente no es popular, primero por la falta de información correcta, porque como les dije en una pregunta anterior, mucha gente relaciona blockchain con criptomonedas y hay mucha publicidad negativa en las redes sobre estafas, inversiones, el tema de que el Bitcoin por ejemplo, es muy volátil. Entonces, muchos inversionistas que son más conservadores y temen invertir en algo que aún no conocen. Entonces, como temen invertir en algo que no conocen, genera esa desconfianza de poder ser popular o estudiar una tecnología que aún no han invertido. Aparte de ello, es una tecnología muy nueva para un sector tan conservador como es el sector de los bienes raíces, que siempre ha sido un sector muy tradicional, aparte de que uno para invertir en una propiedad, por ejemplo en Chile requieres de cierto perfil, requieres de un historial financiero, tienes que estar bancarizado, aparte tienes que tener cierta documentación para invertir en un bien raíz. Hoy en día, claro que existe el tema de los tokens, pero también uno tiene que ver que esos tokens están respaldados por el proyecto inmobiliario, que realmente existe ese proyecto y que vaya a estar respaldado, como dijo la compañera, el tema de liquidez, que sea realmente respaldado, y lo cual es un poco escaso. Por ende, entonces muchas personas todavía no tienen la confianza en invertir en el sector. Obviamente que la tecnología blockchain nos facilita mucho los procesos, es mucho más transparente y evita también fraudes, porque tú puedes ver cuando inviertes en un inmueble, en qué estás invirtiendo, realmente si existe, cuáles son las partes y todo es mucho más transparente. Entonces yo creo que lo que tenemos que es empezar a promover lo que es la tecnología de blockchain en todos sus usos y hacerlo de una manera mucho más correcta, de que solamente no son criptomonedas y muchas veces ni siquiera es las criptomonedas, sino que usan este boom o esta popularidad que hay para crear esquemas piramidales que son los que le han creado mala publicidad. Entonces lo que tenemos que promover es una información correcta y las aplicaciones que tiene la tecnología. Muchas gracias, Milena. Y Néstor, ¿dónde vemos mayor rigidez a la implementación de esta con el mercado inmobiliario? ¿Cuáles serían las principales barreras que se perciben especialmente en Argentina y en Latinoamérica? Espérate, estás muteado. Dame 2 segundos. Ahora. Espérate. Ahí sí. Ahora sí. Decía que básicamente el desconocimiento, por eso de hecho en nuestra compañía tenemos para la tokenización de Málaga, hemos designado una persona que está con dedicación exclusiva a lo que hemos llamado el onboarding, que es toda esa brecha entre me interesa participar de una inversión, pero cómo es esto de bajarme una wallet, cómo es esto de hacer un procedimiento de KYC o de conozca a su cliente, cómo es esto de tener que comprar una moneda nativa, en nuestro caso lo hemos estructurado sobre la blockchain de Binance, por lo tanto la fichita que hay que poner en la ranura para emitir el token es solamente el token nativo de Binance, que es la BNB, y todo esto que para quienes estamos en tema parece moneda corriente, genera resistencias. De hecho, he sufrido la caída de inversores por el trauma y la sensación de frustración que significa cruzar ese Rubicón, cruzar esa brecha entre me interesa el negocio, está bueno esto de invertir sin pasar por bancos y de tener una trazabilidad, pero bueno, el desconocimiento es con lo que tenemos que estar lidiando todos los días, por eso vamos de alguna manera diseñando facilitaciones. Ahora le digo, a diferencia del inicio, allá por el mes de abril, ahora le digo, mándame directamente el dinero al banco, el Banco Europeo Español, y yo te presto BNB nada más que para que ejecutes el smart contract y al ratito me vuelven. Entonces ya le saqué de encima esa necesidad y por tanteo y error vamos descubriendo la manera de hacer que la UX, la experiencia del usuario, sea menos traumático porque la brecha todavía es muy grande entre los conceptos de base que hay que tener
para poder operar de manera fluida en este mercado. Y en Latinoamérica lo que vemos básicamente es eso, más la normativa que restringe, y tomando un punto anterior, la tranquilidad, transparencia que deberíamos de brindar, no es solamente por hablar con palabras difíciles, que así es como le suena al público general, sino explicar que acá está pudiendo invertir en un edificio que se está construyendo en España, en la Costa del Sol, en una ciudad que es la tercera en España en recepción de inversiones inmobiliarias tras Barcelona y Madrid, y que tenemos auditores, que en la jerga se llama oráculos, off-chain, fuera de la cadena, o sea, personas que vienen a analizar que el riesgo sistémico sigue bien, no ha caído un meteorito en Málaga, y que el riesgo performance también va bien porque el edificio va de acuerdo a la programación adecuada o programada. Entonces, ¿qué quiero decir? Que debemos de cerrar un poco esta brecha, tenemos que tener, digamos, la estructura de demora, todos los que intentamos ser evangelizadores de todo este credo, y hablarlo fácil, porque no se nos entiende. A los 3 minutos de tener una conversación con nosotros, me dicen, Néstor, no sé de qué estás hablando. Y esto es una patología, entre comillas, que tenemos los que estamos en este tema, que todo el tiempo tenemos que estar ecualizando que lo que digamos sea entendible. Y esta es la barrera. Quienes estamos motivados, apasionados con toda esta tecnología, tenemos que hablar fácil y no tan difícil como le suena al común de los mortales. Claro, justamente cuando hablamos de tokens, la gente también se confunde, empieza a decir, claro, ¿qué es esto? Pero al final es lo mismo que un activo digitalizado. Y fíjate lo que respecto digo, a que cuando compran un token de deuda, digo, tienes un pagaré, nada más que está digital. Quédate tranquilo, tienes un pagaré que alguien lo va a pagar y tienes todas estas tranquilidades. En vez de decir tienes un token estructurado como título de deuda, un pagaré, más sencillito, y empezar a jugar con esa dinámica. De hecho, hablando de eso, Macarena, hablemos de la tokenización de activos en el sector inmobiliario. ¿Cómo tú podrías hablarnos de este concepto? A ver, en pocas palabras, la tokenización significa, como tú bien dijiste, la digitalización de un activo a través de blockchain. Cualquier activo con valor en el mundo real, como los bienes raíces en este caso, se puede convertir en una representación digital emitiendo un token. Por lo tanto, legalmente hablando, estos activos son valores. Ahora, la tokenización lo que hace es nivelar el campo de juego, que al final es lo que hemos estado hablando en esto, el Kazun, lo que permite incluso que aquellos de nosotros con menor capital podamos aprovechar lo que es el concepto de propiedad fraccional, para así poder poseer una parte de un activo costoso, que puede ser un condominio, un hotel, un edificio residencial, una isla. Al final el impacto de la tokenización es súper amplio. Al final, y bueno, y si el dueño del token, por ejemplo, o el token holder decide no intercambiar el token, lo que hace es recibir el fruto de la renta de ese inmueble. Si el precio también del inmueble sube o baja, también lo va a hacer el token, así que también hay que ir teniendo ojo. Y se podría decir que al final estamos viviendo la sinergia entre uno de los negocios más antiguos de la humanidad y la tecnología de vanguardia, y eso es lo que al final está llevando por fin la inversión inmobiliaria a la realidad de otros inversionistas, los pequeños inversionistas. Claro. No, y lo explicaste súper bien, la verdad. Así que muchas gracias. Ahora, un agregado que, como dijo nuestro compañero, para que esto funcione, esto se necesita masificar, en especial educar a las personas porque necesitan saber cómo acceder a todo esto. Así que hay mucho realmente que hacer por ese lado. Sí, y más que el concepto, bueno, igual ya lo hemos repetido, lo hemos comentado, pero Néstor, ¿por qué entrar entonces al mercado inmobiliario? O sea, ¿por qué decidir invertir en un token, ¿cierto? Versus una inversión en real estate tradicional. Porque no me alcanza el dinero y estoy mirando con la ñata contra el vidrio, como decimos los argentinos, el rico pollo al espiedo que solamente los ricos, entre comillas, pueden acceder. Entonces, de esta manera, no solamente democratizamos el acceso bajando barreras de entrada, sino que además todos los que están vinculados a la industria del real estate, industria que por el lado de la demanda se ha empobrecido o se ha reducido la cantidad de gente que puede tener, ahora, a partir de pequeñas fracciones, a quien esperaba que junte el dinero para que venga, suponte que soy broker inmobiliario, hasta que no junte el dinero completo, consiga una hipoteca, no podía venir. Ahora yo voy a tener proactivamente un marketing para llamar a todos mis históricos clientes, no esperar que se vuelva a mudar 15 años promedio después que me vino a visitar la última vez, sino ahora empiezo a generar el concepto de brokeraje puro y duro y debemos migrar nuestra empleabilidad
para que sea mejor percibida y pasar a ser asesores en carteras digitales de activos diversificados en distintos continentes, ciudades, industrias o las verticales del caso, y estar como las viejas películas de Wall Street operando esas carteras digitales y de pronto que un día, suponte Paula que tú eres uno de ellas, le llames a Kazune y le digas, te he vendido Honda Serrano y te he comprado cohousing en Ámsterdam. Y la persona va a decir, ¿qué? Bueno, pero sí, confío en ti y manéjame mi cartera de patrimonio en inmuebles distribuidos en el mundo, compensando riesgos y fuentes de flujo de reventa, ganaré por venta, ganaré por flujo. Y todo esto es la migración, esta oportunidad, insisto, de crear valor, no solamente generando más trabajo para cada uno de nosotros, sino para que mucha gente pueda entrar a un mercado que era demasiado restringido, elitista, y que ahora, insisto, es este concepto de anarquía ordenada, y todo esto sin autoridades centrales. No, y por otro lado también tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de conseguir financiamiento mediante tokens y levantar proyectos inmobiliarios mediante esta tecnología. Entonces, Kazuna, ¿nos podría explicar el concepto de security tokens que la gente puede pensar? O sea, yo creo que la gente tal vez no todos tienen internalizado lo que es un security token, pero está muy relacionado, ¿cierto?, con levantar capital mediante tecnología blockchain. Claro, básicamente los security token offerings son, o sea, en español sería ofertas de tokens de seguridad. Básicamente es lo que decimos sobre los activos digitales. O sea, una otra manera de decir activos digitales. Porque los security tokens son tokens que es algún tipo de security o como algún tipo de activo financiero. Y puede ser acciones, puede ser bonos, puede ser deudas. En este caso estamos hablando de activo inmobiliario, puede ser arte, puede ser cualquier cosa. Básicamente son los tokens que representa. Y creo que la Macarena ya explicó todo sobre activos digitales, así que no tengo mucho más a agregar. Pero ahí hablando más de cómo levantar capital, en el mercado inmobiliario, claro, hay varias formas a tokenizar y todo, pero voy a enfocar un poco más de allá. Por ejemplo, si alguien tiene un proyecto y quiere levantar capital quizás para crear un proyecto, ¿cómo funcionaría? Como dije antes, hay varias maneras, pero hay algunas maneras más famosas. Por ejemplo, uno se puede hacer que puede levantar un token de deuda. Por ejemplo, si yo necesito levantar $5 millones y lo quiero hacer sin ningún banco, sin ningún crédito, sin otros, lo puedo levantar y básicamente, por ejemplo, lo puedo vender a ti, Paula, por, no sé, y cada token quizá tiene un valor de $100 o 100 euros, lo que sea. Y tú vas a estar básicamente invirtiendo, pero eso, los tokens que tiene es un deuda, es un préstamo. O sea, tú vas a estar prestando plata a mí. Y adentro del contrato nosotros podemos configurar ya, por ejemplo, cuál es el término de devolución, cuál es la tasa que elegimos, porque en caso de una deuda puede ser una fija, puede ser variable, pero ahí podemos definir también. Pero si, por ejemplo, definimos que va a ser una renta fija, o sea, una tarifa fija, ahí yo tengo que, o sea, pagar a ti de vuelta, puedo pagarlo mensual, puedo pagarlo anual de vuelta. Y ahí tú tienes, ese token representa la deuda el préstamo que tienes a mí. Pero otro lado, también hay otra forma, por ejemplo, tokens en inglés se llama Revenue Sharing Tokens, que básicamente que ese token representa que ya en el futuro, cuando ese proyecto tiene ingresos, ya está construido, tiene ingresos, cada token va a representar un derecho al ingreso proporcional al ingreso que tiene, claro, al monto invertido. Y también, por ejemplo, si es un proyecto ya vendido, por ejemplo, si yo tengo un segundo departamento, ya pagué todo, por ejemplo, lo que puedo hacer es venderlo y que cada token puede representar hasta la propiedad. Puede ser cada token representa 0.5% de una propiedad. Y hay varias formas de hacerlo, pero claro, creo que principalmente Néstor y Macarena también explicó eso, pero hay formas como de levantar deuda, el revenue share, creo que en el momento es como un poco más famoso en el mercado. Sí, respecto a estos distintos tipos de tokenización, ¿cierto? Está la tokenización, hablamos de la tokenización mediante deuda, ¿cierto? De acciones. Milena, ¿tú nos podrías contar como sus diferencias y en qué momento se debería invertir, o si nos puedes dar un poco de tu experiencia o feedback? Bueno, en ese sentido,
Tokenizar una propiedad o un inmueble es básicamente generar un token o un smart contract y dar un valor a ese token, como mencionaron compañeros anteriores, que corresponda al activo real. Para entenderlo, siguiendo un modelo usualmente, el de crowdfunding, que es el que más se usa, donde la propiedad se divide en acciones y estas acciones pasan a ser tokenizadas. O sea, al crearse en el mercado de tokens, una compra-venta prácticamente pasa a ser un mercado puro, donde interviene solamente la oferta y la demanda, lo cual le va a dar en el tiempo el valor a este token. Y obviamente son altamente divisibles y universales, lo que hará que se aumente la demanda y reduzca sensiblemente el descuento de la liquidez asociado al mercado inmobiliario, por lo que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, para poder saber si un token realmente invertir o no en él, más si es algo que para muchas personas es algo nuevo, una nueva forma de invertir, desde mi punto de vista y según lo que he investigado, es importante tener en cuenta saber que esos tokens estén respaldados y ver cuál va a ser la proyección de la oferta y la demanda para saber si conviene o no invertir en ellos. También es importante saber quiénes son los factores que van a intervenir en ese proyecto, quiénes son las personas que están generando ese proyecto, que realmente sean personas que tengan trayectoria, que nos puedan generar una confianza para invertir en una nueva forma que para muchos es desconocida. Entonces es importante tener en cuenta quiénes son los factores, cuáles son los valores de estos tokens y en qué está respaldado, sobre todo en qué está respaldado. Porque si los tokens están respaldados en un activo inmobiliario y el mismo existe, realmente es una inversión que me va a generar unos retornos. Porque hay muchos tokens o empresas que ofrecen tokens que no están respaldados en nada. Entonces, estos son los que realmente pueden generar una mala inversión. Por ello es importante asesorarse antes de. Muchas gracias, Milena. Muy interesante lo que nos acabas de explicar y súper relevante que estén respaldados los tokens, ¿cierto?, para invertir y obviamente seguir investigando, ¿cierto? Y que es cierto que hayan garantías, pero eso también está en los smart contracts, así que, bueno, vamos a continuar ahora a la parte, ya la sección final, que son los desafíos, ¿cierto?, de esta tecnología en el mercado inmobiliario. Y vuelvo contigo, Milena. ¿Cómo incentivar la aplicación de esta tecnología en este sector? Así, muy cortito, para que alcancemos a las otras preguntas. Definitivamente hay que promover la información correcta de los usos y las aplicaciones que tiene la tecnología blockchain, de que no es solamente criptomonedas, de que tiene muchas usabilidades y aplicaciones en distintos sectores, entre ellos el sector inmobiliario, que como lo dijo la compañera, es un sector tradicional y antiguo, pero que también hoy día se está empezando a familiarizar con las tecnologías de vanguardia. Entonces es importante que promovamos el uso de la tecnología blockchain y todo el potencial que tiene para poder facilitarnos la vida y las transacciones en el futuro. Claro. Muchas gracias, Milena. Y Kazuna, ¿qué oportunidades ves? Que yo creo que ya lo hemos comentado y lo hemos repetido hartas veces, pero así, yo creo que la oportunidad más importante que ves tú, ¿qué ofrece la tokenización en este sector? ¿Y qué es lo que viene para el mercado de security tokens? Perdón. Mira, hablando más general del mercado security tokens, creo que la oportunidad grande es para esas inversiones con alta rentabilidad, igual son más seguros, pero que falta liquidez, que justamente el mercado inmobiliario, porque igual el mercado inmobiliario es un mercado seguro de invertir con alta rentabilidad, pero lamentablemente no es tan líquido. Pero personalmente, por lo que veo, también el mundo de fondos de inversión, como fondo de venture capital, capital de riesgo, también es un mercado grande. Porque, por ejemplo, viendo un mundo de venture capital, generalmente los VCs vean tasa de, por ejemplo, aumento de 15% de su fondo. Pero lamentablemente tampoco es un fondo tan líquido y además el waiting period son más o menos promedio 10 a 13 años. Así que creo que en general en el mundo de activos digitales y security token offerings es básicamente tenemos que ver cuáles son las oportunidades de inversión donde el 90% de la población no tiene acceso. Porque creo que la mayoría también dijo eso, que es súper importante, que al final sí, actualmente en el mundo hay un montón de posibilidades de invertir, pero lamentablemente solo 5 o quizás solo 1% tiene como acceso a poder invertir en esos tipos de activos o oportunidades. Así que nosotros creo que, o sea, es como sky is the limit. La verdad podemos tokenizar cualquier cosa.
Y Sí. ahí hay varias oportunidades, porque todavía, o sea, casi el mundo no está tan tokenizado, pero como dijo el CEO de Nasdaq también dijo, el mundo todavía no está tokenizado, pero se puede tokenizar. Pero en 10 años más todo sí va a estar tokenizado. Así que creo Claro. que hablamos de oportunidad, es todo. Cualquier cosa se puede estar tokenizado. Y ahí creo que una buena manera de poder democratizar ese mercado financiero que fue tan cerrado para el 1% del mundo. Sí. Bueno, y ahí, bueno, ¿qué hace falta para que las personas compren e inviertan en propiedades o activos inmobiliarios? Macarena, te hago la pregunta a ti. Mira, yo te diría que la tokenización realmente va a poder despegar cuando, bien dijeron antes, haya evidencia de la demanda de inversionistas por una propiedad fraccionada. Al final necesitamos oferta-demanda para que esto funcione. Y en especial en el mundo de las cripto, esto se logra mucho generando mucha comunidad con los proyectos a través de los canales Twitter, Discord, Instagram, Telegram. Es súper importante para que esto funcione en la comunidad. Y para esto también la confianza en la tecnología, como también dijeron antes, juega un papel fundamental para que las personas puedan ver las oportunidades y quieran entrar en este nuevo mundo de las finanzas descentralizadas. Y al final la única forma de lograr esto es la educación en el tema. Personas que impulsen esta tecnología como ustedes lo están haciendo con este webinar, que promuevan los distintos casos de uso que existen en el mundo. Al final, esa es la mejor manera de poder acelerar y masificar la adopción de blockchain y al mismo tiempo poder proporcionar educación financiera a las personas, porque eso es algo que siempre ha faltado. No sacamos nada implementando todo esto si las personas no saben lo más básico para poder abrirse a este mundo. O sea, cómo comprar, vender un token, cómo manejar su wallet, cuáles son las más seguras, el uso de las plataformas, cuáles usar, cómo tener cuidado y resguardarse de los hackeos, etcétera. Al final las personas se tienen que sentir seguras sobre dónde están metiendo su plata. Así que yo diría que número 1, la educación. Esto va a llevar a la confianza, eso a la masificación, eso va a llevar a una mayor regulación también, que eso ya hay otro tema y yo no soy experta, pero temazo. Claro, ¿no? Y especialmente en América Latina, ¿cierto? Poner esta confianza en toda la población y seguir incentivando que use la digitalización y que se vaya también educando en ella, porque falta mucho que hacer ahí. Y bueno, Néstor, ¿qué es lo que ves tú que se viene a corto, mediano, tal vez y largo plazo en esta industria y respecto respecto a blockchain, ¿cierto? En el sector? Y cómo motivar a participar en este proceso, ¿cierto? Invertir en activos tokenizados, digitalizados. Espérame, ¿estás muteado? Te voy a desmutear. Ahí está. Ya está. Bien, a ver, es tan inconmensurable lo que se viene que cuesta verbalizarlo. Pero acaba de salir una nota del día de hoy que la ciudad de Dubái quiere ser la primera ciudad tokenizada. Va a tokenizar más de 80 activos diferentes, nota, insisto, del día de hoy, en donde quieren romper con la dependencia del petróleo y que sea una ciudad que pueda invertir cualquier persona desde cualquier lugar del mundo, desde su sillón de Homero Simpson sin levantarse de allí, poder estar participando en cualquier proyecto a través de un clic y sin utilizar el sistema financiero para el envío del dinero, con lo cual no tengo dudas que en el mundo real viene una explosión de reseteo de modelos de negocios y de democratización de la participación del P2P, del peer-to-peer o del comercio entre pares, que el límite va a estar en la creatividad y solo en ella. Y estoy hablando del mundo real. No quiero hablar, porque no tenemos el tiempo adecuado, de los metaversos, donde ya hay desarrolladores inmobiliarios, yo estoy involucrándome en un par de proyectos, donde están comprando tierra que no existe para construir edificios que no van a existir, pero que transaccionan millones de dólares aquí y ahora. Y esto es una tremenda disrupción que cuesta creer que en esos lugares, que son universos virtuales, uno esté diciendo, estoy comprando una muy buena tierra, muy bien ubicada cerca de la plaza central de un lugar que no existe. Pero volviendo a la pregunta inicial, lo que creo que debemos ordenar, porque hay más oportunidades que procedimientos y recursos para ponerlas en marcha. Léase, educar, como bien se dijo antes, porque hay que compartir un conjunto de conceptos que son muy, digamos, son muy complejos. De hecho, uno se pone a hablar de esto, insisto, y la gente que lo rodea lo mira como diciendo, ¿de qué estás hablando? No se te entiende. Así que tenemos que tener esta estructura de demora, de hacer este trabajo paso a paso, de evangelizar, como me gusta decir, porque en definitiva es una manera de ser market makers, porque tenemos que crear ese mercado que entienda el tema. Y si me permites, Paula, hay algunas preguntas del público. Justamente iba a esas, te las iba a preguntar. Así que bien, la voy a hacer en voz alta, la pregunta dirigida a ti, claro. Néstor, ¿podrías volver a explicar si el inversor al finalizar la obra
y quiere cobrar en especie, ¿cómo serían los pasos? ¿Se queda con la cuota aparte? Perfecto. Entonces, primero para que quede claro, el token es un ticket para viajar como acreedor financiero respaldado con tierra y ladrillos. Está en el pasivo financiero de Onda Serrano, que es la compañía promotora. He conseguido que en vez de que me dé un préstamo el banco, me lo dé Paula, Macarena, Milena, Cosuma. Esos son los tokenistas que han entrado a financiar con la tranquilidad de un activo subyacente. Pero resulta que les apetece quedarse con un flujo de fondos a perpetuidad en euros, producto de la explotación de los alquileres. Entonces, como promotor, 9 meses antes que termine la obra, digo, levante la mano aquel tokenista que no quiere su dinero de vuelta. En el caso del token que paga tasa fija, solo el capital, porque trimestralmente le fui pagando los intereses. Y en el caso de Onda Serrano Variable, el concepto de monto, que es capital más intereses, porque tiene la misma lógica de haber comprado en preventa un departamento, esa curva implícita, es la tasa variable que paga el token. Entonces, ¿por qué 9 meses antes? Porque yo tengo que saber de todas las unidades del edificio cuáles tengo que salir a vender para tener el dinero para devolvérselo a quien no levantó la mano, y qué unidades tengo que separar para armar un vehículo jurídico, una NewCo, una New Company, que se va a armar allí cuando el edificio se esté terminando, para que entonces, mira mi gesto, dame ese pagaré, devuélvame el pagaré, que es el token de deuda, y acá va un equity token, un token de acciones, porque ahora eres accionista, propietario junto con el resto de los que levantaron la mano en el accidente de tu proporción que tengas respecto a todos ellos, y tendrás un flujo de fondos que te entrará mensualmente bajo la excusa de los dividendos que digamos, distribuye a esa sociedad, que es tu cuota parte en esa vaquita, como lo decimos en Argentina, de lo que ahora es el neto producido del flujo de fondos de alquileres. Y te quedas siendo parte nunca del dominio, porque hay un error y una mala información donde dice, cómprate un trozo de un inmueble. No, no, no. Lo que compras es un título que representa una participación en un vehículo jurídico que es un solo titular del dominio en el registro de la propiedad inmueble. Con lo cual, esta es la manera que respondo a la pregunta. Hago un canje de token de deuda por un token de acciones o de la figura que sea, derechos, si fuese un fideicomiso, como un fiduciante de ese fideicomiso, para recibir los beneficios como beneficiario mensualmente a perpetuidad. Esa es la pregunta, esa es la respuesta. Muchas gracias, Néstor. Súper claro y súper conciso. Ahora tenemos otra pregunta. Si uno de los panelistas lo quiere contestar, sería buenísimo. ¿Cómo evitar que la tokenización del mercado inmobiliario no genere burbujas que no representan su valor real? Algo parecido a lo que pasa con las criptomonedas. ¿Quién quisiera responderla? O si quieren entre dos. A ver. Entonces yo empiezo y quizá creo que, porque la otra panelista también puede agregar, pero al final esos tokens representa algo. No es un token que no tiene un respaldo, pero al final los tokens o activos digitales, Security Token Offerings, solo estamos creando tokens para un respaldo de alguna acción, o puede ser propiedad, o derecho, o sea, un préstamo. Y como que por eso lo podemos como asegurar que no sea una burbuja. Y también podemos, siempre en cualquier empresa tenemos distintos tipos de protocolos. Por ejemplo, el protocolo puede ser que hay algún tipo de due diligence y información compartida, etcétera, y así aseguramos que la inversión no estamos invirtiendo, o sea, no estamos dejando que la persona está invirtiendo en algo súper falso. No sé si los otros quieren agregar algo, quizá pasó la pelota a Néstor primero. Bien, el concepto que decía muy bien José recién es que está la figura de oráculo. Una buena tokenización sin oráculos no es una buena tokenización, porque no tienen que creerle a mi planilla Excel. No tienen que creer a lo que yo digo que está sucediendo. Tienen que creer a la figura de un auditor externo que diga que esto que está sucediendo, esos auditores pueden ser software, que se lo llama on-chain o en la cadena, u off-chain, que sería una persona que va, mira, mide, evalúa, analiza como todo auditor, rescata elementos que le permitan emitir una opinión objetiva sobre lo que está sucediendo. Entonces el inversor tiene la tranquilidad de que más allá que pueda uno contárselo, un tercero se lo valida en la 3D que está en el mundo ahí afuera. Por eso es un security token, recordando que es la representación digital de un activo, y esto engancha con la pregunta anterior. Por eso jamás se va a poder ir a cero el valor de un security token en la medida que lo que está ahí afuera tenga un valor de mercado. Porque, insisto,
un 2D, un tweet de Elon Musk puede hacer que se vaya a la luna o se vaya a cero. Aquí el racional que responde a ese activo que está ahí afuera debe, más o menos, ser reflejado en el valor de mercado de ese token, con lo cual es mucho más trazable, es mucho más medible y, por cierto, al darte esta tranquilidad, es muy probable que si tu cartera de criptomoneda se ha ido al demonio, con un security token te va a ayudar a promediar las pérdidas porque va a estar indemne de una corrida, de un suceso que haya pasado en las criptomonedas, porque lo mira desde un lugar detrás del vidrio, porque no está enviciado con esa problemática. Con lo cual, me parece que el tema queda suficientemente abordado. Muchas gracias, Néstor. Y voy a continuar con la otra pregunta, ya que queda poco tiempo, pero sale, disculpen una pregunta, ¿cómo blockchain podría entregar soluciones al optimizar el tiempo que una escritura requiere inscribirse en el conservador de raíces y el estudio de títulos que debe realizarse? Esta es la misma pregunta, ¿cierto? ¿O se puede iniciar y ofrecer un proyecto con este tipo de instrumento para testear el mercado, en específico tratándose de países tradicionales como es el chileno? ¿Quién quisiera responder? Tal vez Macarena o Milena. O sea, primero para poder lograr eso habría que traer todas las entidades involucradas en el registro de propiedad al sistema. Los notarios, los bancos, en Chile el conservador de bienes raíces, que al final eso es lo complicado, como dijeron antes en algún minuto, la mayoría no quiere entrar todavía se pueden sentir desplazados, pero efectivamente blockchain podría ayudar mucho a todo el tema de los estudios de título, porque al final van a ser segundos en los que vas a poder tener toda la información del inmueble proporcionada a ti a través del blockchain. Bueno, y para terminar, creo que no hay más preguntas del chat, ¿cierto? Para finalizar, libre, los panelistas, preguntarles qué le dirían a las personas si decidieran invertir en bienes raíces, ¿cierto? De la manera de qué manera deben hacerlo y por qué, ¿cierto? O sea, en este tipo de token digitalizado y dejar atrás el método tradicional. O también del otro lado, ¿cierto? A los proyectos inmobiliarios, por qué levantar capital mediante blockchain y no, por ejemplo, ir al sistema centralizado como los bancos o etcétera. ¿Sigo yo para finalizar? Mira, en mi caso yo les diría que se motiven a aprender estos temas, que lean, que se metan, vean videos y se abran oportunidades nuevas de inversión, porque al final son oportunidades que por fin son fuera del sistema tradicional. Ya no es un banco que te tiene que pedir 1000 papeles y aprobar. Acá hay un sistema súper seguro que confirma. La palabra es súper distinta. Así que a modo de cierre personal, quiero dejar invitado a todos los inversionistas, como también a aquellos que nunca han invertido todavía, a que tomen esta oportunidad, tal como yo la tomé en sus inicios, teniendo una noción básica, y que sean parte del final de algo gigante, un cambio monumental que está teniendo la humanidad y la industria inmobiliaria. Muchas gracias, Macarena. Sí. ¿Néstor? Tomo la posta que ha dejado Macarena y diría, no solamente porque puedo diversificar mis riesgos y tener distintas alternativas de inversión, todas protegidas con trazabilidad, inmutabilidad y transparencia que brinda la blockchain, sino que también podemos empezar a pensar en las nuevas aplicaciones, porque un inmueble o lo fracciono, que es como pasar una escritura por una trituradora de papel, y cada trocito de papel tiene un GPS y un chip de memoria, eso es un token, se sabe dónde estuvo y dónde está ahora y qué ha pasado con él, sino que además voy a poder tener un NFT cuando el inmueble quiero subirlo a la criptoeconomía, pero no fraccionadamente, puedo hacer un token no fungible que signifique ese inmueble y de pronto, tanto un token como un NFT, irme al mundo de las finanzas descentralizadas y apalancarme, sacar un crédito articulando ese NFT o articulando esos tokens como garantía, que habrá que ver con el seniority que vaya tomando este mundo y la credibilidad de la solvencia que vaya ganando con los meses, ni siquiera hablo de años, hablo de meses, que empiece a ser entonces evaluado como un security token hecho y derecho, a tal punto security que puede operar de colateral y de pronto no tener que quedar rehén de que solamente puedo hacer líquido un inmueble, sea donde vivo o alguna inversión, sacando una hipoteca
con todo lo que ello implica, de costos friccionales ineficientes, pero que los dueños de esas trincheras de inevitable pasaje donde uno tenía que ir, ahora, discúlpeme el gesto nuevamente, desintermediamos y vamos directo al peer-to-peer, porque quizás el dinero que alguien me va a prestar contra mis tokens o contra mi NFT, que es mi propiedad, ahora NFTizada, como se gusta decir, con un barbarismo, un neologismo, voy a poder hacer líquido un trozo de mi inmueble y tener un capital de trabajo en vez de ir al banco. Tengo mi casa, pero necesito dinero para un negocio. ¿Por qué no saco liquidez de mi propio inmueble? Porque con la tokenización, una manera poética de cerrarlo, es liberar la liquidez que estaba atrapada en las cosas. Y de esta manera estamos generando una nueva conceptualización que da lugar a nuevas industrias donde ahora todo es tokenizable, todo es líquido, y la posibilidad de que exista liquidez en algo que no lo tiene, no dependiendo de bancos, es gente que diga, no, yo a Néstor le presto, ¿por qué? Porque está colateralizado en una relación 1.5-1 o 2-1 o lo que fuera, con lo cual si no me paga, voy a tener la tranquilidad de un inmueble de resguardo. Lo que sí, como bien dijo Macarena, y hay que trabajar mucho es, bueno, ¿cómo hacemos esos puentes entre lo que todavía no se ha logrado en el mundo de las tokenizaciones, que es que un registro de la propiedad inmueble pueda transferir derechos reales de dominio entre partes a través de un token? No se puede, porque todavía la legislación protege esos cotos de casa de mucha gente, porque pide título y modo, escritura y posesión, que son las cosas que requiere un inmueble para poder ser transmitido a su dominio. Pero le tengo fe que este ecosistema en muy poco tiempo hará que los notarios, los escribanos, tengan que migrar a un rol creador de valor, porque ya no van a ser ahora quienes manejen la situación de rehén, de que si no es a través de un notario no podía vender mi casa. Muchas gracias, Néstor. ¿Alguien más quiere responder la pregunta de cierre? Ya. No. Creo que, claro, pues me encanta como los comentarios de Néstor y Macarena y que dijeron y todo lo que también dijo la Milena sobre ese mundo, porque, claro, al final, cuando el mundo estaba cambiando al Internet, todos no sabían qué era. Cuando el mundo estaba cambiando, empezaron a usar Google Drive, no sabían qué era. Cuando el mundo, o sea, siempre hay miedo cuando estamos enfrentando ese cambio. Pero al final, en 10 años más, 15 años más, todo va a estar tokenizado y todos van a estar como, todos van a tener este sentimiento de, oh, ojalá, o sea, ¿por qué no entré antes? Entonces, ojalá que ustedes puedan sumar, ojalá que ustedes puedan tomar esa decisión de invertir, porque al final todas las personas quieren aumentar su capital, creo. Y ahorrar, o sea, va a perder más plata ahorrando y cuando tú puedes estar ganando más plata y también aumentando tu educación financiera, invirtiendo en distintas cosas. Y básicamente la tokenización no estamos tratando de hacer algo más difícil, complicado, no, solo estamos tratando a poder democratizar ese mercado que está solo aprovechado por el 1%. Que ojalá que más personas puedan tomar como ese leap of faith y tratar a quizá invertir en algo a través de un token. Y quizá en 5 años más, 10 años más, ustedes mismos van a poder decir a sus amigos, a su familia, mira, van a estar diciendo el mismo que nosotros. Así que eso. No sé, Milena, ¿quiere dar una última palabra también? Sí, Milena. Bueno, para finalizar, complementando todo lo que han dicho los panelistas, que todos han sido excelentes, por cierto, definitivamente estamos en un momento en donde el mundo se está revolucionando, donde el mundo se está adoptando a nuevas formas de hacer las cosas. Y después de la pandemia todo cambió, hoy en día todo es digitalizado. Hoy a través de todo de distintas partes podemos transmitir una información y lo más importante es que se eduquen. Definitivamente tienen que educarse en el tema de una manera correcta y poder aprovechar las oportunidades, porque hoy en día tienen la oportunidad de invertir pequeños capitales que en el futuro van a ser mucho más representativos que de entrada ingresar con altos capitales que probablemente no tengan en el momento o te cueste mucho conseguirlos, aparte de que en los países tradicionales como en Chile, para ser inversionista de un inmueble tienes que tener cierto perfil, cumplir con ciertos requerimientos mínimos y muchas veces eso te alarga el proceso y pueden pasar 5, 10 años y hasta 30 años y aún no tienes un inmueble. Mientras que aquí tienes la oportunidad de empezar a adquirir capital y en el futuro empezar a tener un patrimonio mucho más representativo. Así que la invitación es que conozcan la tecnología blockchain, se eduquen, vean todas, comparen todas las fuentes y no se guíen por una sola. Siempre comparen y analicen, porque hay mucha información en la red. Entonces es importante tener la información correcta. Y bueno, muchas gracias a todos.
Bueno, para finalizar, muchas gracias a todos los panelistas, gracias por su asistencia, por su participación, por su buena disposición. Vamos a seguir evangelizando cierto blockchain, donde quiera que vayamos. Y agradecemos especialmente a todos los que nos están mirando, a todos los que se quedaron o estuvieron un ratito, o los que también lo van a ver después. También es importante que lo compartan con los amigos, que todos al final se informen respecto a esta industria, a este rubro, y agradecer nomás por su participación y muchísimas gracias, que estén súper bien. Damos por finalizado el webinar. Les vaya súper. Chao. Muchas gracias, un gustazo. Igual.